La Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 3, verso 16, que nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Esa es la razón por la que en The True Happiness tenemos un único propósito, y es compartir la palabra de Dios para que todo aquel que nos escuche tenga una comunión real y verdadera con Jesucristo. Estimados hermanos, bienvenidos a este espacio de minutos de griego bíblico del ministerio The True Happiness. Antes de poder iniciar este espacio, los invito a que oren junto conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, bendito Dios, por este tiempo, por este espacio en el cual juntos vamos a estudiar la palabra de Dios y las Sagradas Escrituras. Te damos gracias, Señor, te pedimos que tomes el control de este tiempo en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Hermanos, el día de hoy estaremos estudiando 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. El texto dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Qué interesante, hermanos. Este pasaje es el pasaje que hemos escogido de la epístola a los Corintios. Si ustedes se dan cuenta, a lo largo de esta serie, esta nueva serie, que se llama, es un panorama general del Nuevo Testamento, hemos cogido un versículo de cada libro, ¿no? Empezamos estudiando un versículo de Mateo, luego de Marcos, luego de Lucas, luego de Juan, luego de Hechos, ¿no? Y así sucesivamente hemos ido estudiando un versículo de cada libro, y el día de hoy vamos a estudiar el versículo de la carta a los Corintios, en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Así que el texto dice, otra vez les repito, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder, dice, se perfecciona en la debilidad. Dice, ¿no? Por tanto, de buena gana me gloriaré, dice Pablo, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Este texto, como les mencioné hace un momento, es un texto profundo. Hay varias palabras que analizar aquí en el griego, y que dentro del contexto, pues obviamente nos va a dar una idea mucho más profunda de este versículo. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, ¿no? Bástate mi gracia. Ahí la palabra gracia es la palabra, se escribe charis, ¿verdad? Es la palabra que tiene que ver con gracia en griego. Esa palabra gracia, les voy a leer el significado. Dice, el significado bíblico de gracia está asignado al concepto de favor o de bondad, ¿no? Mayormente cuando no ha sido merecida o ganada, especialmente para los pecadores. Es lo que se conoce como el favor inmerecido. Es un favor, es algo que Dios hace por nosotros sin merecerlo. Eso es gracia. Entonces, cuando Pablo está diciendo que el Señor le está diciendo, bástate mi gracia, o sea, le está diciendo, bástate con lo que yo te doy sin merecerlo, ¿no? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Yo supongo que Pablo, obviamente en este pasaje, Pablo se siente débil, ¿verdad? Porque sabemos que también Pablo padecía, ¿no? Hasta ahora no se sabe qué tipo de enfermedad era, pero algunos piensan que tenía epilepsia, otros piensan que tenía otro tipo de enfermedad, pero sabemos que de alguna manera Dios trabajaba con el temperamento de Pablo, ¿no? Recuerden que Pablo, según el historiador Pollock, tenía una memoria súper fotográfica, ¿no? Él era capaz de recordar muchas cosas solo con verlas, ¿no? Vendía de un trasfondo económico, socioeconómico alto,
¿no? Había sido una persona que había crecido en riqueza, tenía un conocimiento de latín, griego, arameo, hebreo. Era un hombre muy preparado, era un hombre erudito, un hombre que conocía la Torá a la perfección, por decirlo así. O sea, era un hombre que sabía la Torá y los profetas. Entonces el apóstol Pablo era un hombre orgulloso en su carne, ¿no? Cuando algunos historiadores piensan de que lo que él no pudo soportar de Esteban es ver a un hombre tan preparado y tan capaz como él, ¿no? Y que eso le causaba envidia y le causaba rabia, ¿no? Algunos piensan eso, algunos historiadores, ¿no? Y lo interesante es que, bueno, Pablo era un hombre autosuficiente de por sí en su naturaleza, un hombre de carácter fuerte. Así que Dios supo cómo tratar con Pablo, ¿no? Algunos piensan que esta enfermedad lo que hacía con Pablo era hacer que él dependiera de Jesús, que se olvidara de que las cosas las hacía en sus fuerzas, en su capacidad, y que cada vez que tenía esta enfermedad pues se bajara la cabeza y dependía de Cristo. La razón por la que el Señor le dice: bástate mi gracia, ¿no? Bástate mi charis, bástate lo que yo te he dado en favor, ¿no? Sin merecerlo. Porque mi poder, dice el Señor, mi poder se perfecciona en la debilidad, o sea, en la incapacidad, ¿no? Obviamente allí la palabra debilidad es la palabra asteneia. Ahora les voy a explicar un poquito lo que esto significa, pero me gustaría un poco hablar acerca de por qué mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi dunamis se perfecciona en asteneia. Ahora les voy a mostrar las palabras, son las que aparecen aquí, dunamis y asteneia. Estas dos palabras tienen un significado, ¿no? En el caso de dunamis, es la capacidad de llevar cualquier cosa a cabo, es la capacidad sobrenatural que tenemos de llevar algo a cabo. Esa naturaleza, esa capacidad nos ha sido dada en el momento en que nosotros fuimos regenerados por el Espíritu Santo. El Señor nos ha dado esa capacidad sobrenatural y está dentro de nuestro ser, pero es la capacidad, o sea, no está manifestado todavía, ¿no? Esa manifestación de dunamis, estudiosos de la Biblia, comentaristas, exégetas, especialistas en griego, asumen de que dunamis manifestado es kratos, ¿no? Que el kratos es el poder manifestado, ¿no? Es dunamis en acción, por decirlo así. Entonces, aquí estamos hablando de dunamis. El texto en el original aparece dunamis. Y entonces el Señor dice: mi poder, o sea, la capacidad de llevar cualquier cosa a cabo, se perfecciona en tu debilidad, o sea, en tu incapacidad. Porque en el momento en que tú no puedes hacer algo y ya te das cuenta que en tus fuerzas y en tu capacidad no puedes dar solución a algo, no puedes resolver algo, es entonces donde puedes ver el poder de Dios actuar en tu debilidad. Entonces ahí la palabra debilidad es la palabra griega asteneia, que es la palabra que está aquí, y significa debilidad del cuerpo o del alma, ¿no? Una debilidad de salud, una falta de fuerza y capacidad requerida para hacer algo. Es la falta de capacidad de entender una cosa, es la falta de capacidad para hacer cosas grandiosas y gloriosas, y es la falta de capacidad para refrenar los deseos corruptos y el pecado, la falta de capacidad para soportar pruebas y problemas. A todo este conjunto de incapacidades se les conoce como asteneia. Entonces, el Señor le está diciendo: mi poder, ¿no? Mi capacidad como Dios de llevar a cabo cualquier cosa se va a perfeccionar en tu incapacidad. Porque al ver tú mismo que eres incapaz de hacer algo y de resolver algo, entonces tú confías en la capacidad del Señor, en que Él tiene el poder para cambiar algo, para hacer algo, porque tú y yo somos incapaces en nuestras fuerzas. Esa es la razón por la que luego Pablo dice: por tanto, de buena gana. Ahí la palabra en griego es la palabra edista, que es la que está aquí. Dice: ¿qué significa eso? Que es enfatizando una acción realizada con total alegría. Cuando Pablo está diciendo por tanto de buena gana, o sea, edista, significa que vas a hacer una acción con una alegría total, totalmente alegre.
¿verdad? En contraste a tu debilidad, ¿no? Debería esa debilidad, esa incapacidad que tenemos, debería producirnos tristeza. Pero Pablo está diciendo que no le va a producir tristeza, sino que le va a producir una alegría total. ¿Por qué? Porque Pablo dice, me gloriaré, porque por tanto de buena gana, o sea, totalmente alegre, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, ahí viene lo interesante. Cuando usa la palabra me gloriaré, la palabra en griego es la palabra kauchaumai. Esta palabra es profunda, ¿no? Habla de gloriarse. ¿Y qué cosa es gloriarse, no? Sí es cierto, es sentirse orgulloso de algo. Generalmente estaba leyendo hace mucho tiempo acerca de me glorío o la gloria, y para el pensamiento hebreo, gloriarse o la gloria de un objeto estaba relacionada con su peso, ¿no? Cuanto más peso tenía algo, tenía más gloria, ¿no? Sin embargo, para el pensamiento griego tenía que ver con el brillo, ¿no? Pero si tuviéramos que pensar un poco en que nos vamos a gloriar, la palabra gloriarse es exaltar algo por encima de las demás cosas, ¿no? Y él está exaltando esas debilidades. ¿Por qué? Porque hay pasajes en la Biblia donde se menciona me gloriaré en mis tribulaciones, me gloriaré en mis debilidades, me gloriaré en Cristo, ¿no? Entonces cuando uno piensa en eso es como si tuvieras una balanza, ¿no? Una balanza, y para este lado tienes las tribulaciones, tienes las debilidades, tienes tus problemas, y esto ocasiona un peso, la balanza se va para este lado. Pero cuando tú entiendes de que el poder de Dios o las misericordias de Dios o la esperanza en Dios es mucho mayor y está aquí, esto pesa mucho más que tus propios problemas y tus propias debilidades, y entonces la balanza se inclina hacia el otro lado, porque el favor de Dios, su misericordia, su esperanza, las bendiciones de Él, sus misericordias, pesan más que tus problemas. Así que te glorías en todo esto, te glorías en Cristo, te glorías en lo que Él te ha dado, y te glorías en medio de tus debilidades, sí, porque en medio de mis debilidades y mis problemas, ¿por qué me glorío? ¿De qué me glorío? De que al yo ser débil, soy fuerte. Por eso hay un pasaje que dice, diga el débil, fuerte soy, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En el momento en que yo me glorío en mi debilidad y digo, Señor, descanso en ti, soy débil, incapaz, yo no puedo, en mí no está resolverlo, en mí no está solucionar este problema, descanso, para que al descansar y gloriarme, o sea, poner tu amor y tu poder por encima de mis debilidades, porque mientras yo pienso en mis debilidades y en que no puedo, me voy a frustrar. Pero si me glorío en medio de mis debilidades, en que tú eres mi Dios, en que tú me salvas, en que tú me proteges, en que tú eres mi escudo, en que tú eres mi fortaleza, en que en ti hay esperanza, en que tú me has dado misericordias, en que en ti soy más que vencedor. ¿Saben que ese texto que dice que en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó? ¿Saben lo que significa más que vencedores? El texto no dice vencedores. El texto dice más que vencedores, y la palabra en griego es upernikao. Upernikao. ¿Saben lo que significa upernikao? Es más que un vencedor, más que un conquistador. Era un guerrero que iba a la batalla y destrozaba todo. Como esas películas donde de efectos, ¿no? Que entra alguien en una batalla y de pronto parece que pasó una bomba atómica así. Todos murieron. Dice la palabra que somos más que vencedores. Upernikao. Somos más que conquistadores. Entonces, Pablo está diciendo, me glorío. ¿Por qué me glorío? Porque todo lo que Dios representa para mí, aún su fortaleza y aún su poder sobre mí, actuando, es mucho más que mis debilidades, tienen mayor peso, pesan más.
Yo me glorío en Él, me siento bien de que no estoy solo, de que el poder de Dios va a reposar sobre mí cuando yo mengue, cuando deje de pelear en mis fuerzas. Y Pablo dice, pues Dios le dijo, bástate mi gracia, bástate lo que yo te he dado sin merecer, porque mi poder, dice el Señor, se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, Pablo dice, de buena gana, o sea, totalmente alegre, me gloriaré en mis debilidades, me gozaré, me sentiré bien y orgulloso en medio de mis debilidades, porque eso significa de que si soy débil, soy fuerte. ¿Por qué? Porque mi fortaleza no proviene de mí, proviene de Dios. Por eso dice, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Qué hermoso pasaje. Termino con esto, ¿no? Hermanos, termino con esto diciéndoles que este pasaje es precioso, ¿no? Hemos aprendido algunas palabras: charis, bástate mi gracia; charis, gracia, favor inmerecido; dunamis, la capacidad de llevar cualquier cosa a cabo, una capacidad sobrenatural que nos ha sido dado por el Espíritu Santo, por Dios a través de su Espíritu; asteneia, que es esa debilidad, esa incapacidad de vencer el pecado, de soportar pruebas y problemas, esa incapacidad, esa falta de fuerza o debilidad del cuerpo; erista, de buena gana, totalmente alegre; kaushaumai, significa exaltar algo por encima de todas las cosas, darle gloria, ¿no? ¿Qué cosa le damos más gloria? ¿Tus problemas, tus dificultades, o todo lo que Dios y Jesús representan en nuestras vidas? Y hermanos, este es un versículo poderoso. Los invito a que puedan meditar en este texto, y que si estás pasando algún problema y te encuentras en una situación donde te ves imposibilitado de resolver cualquier problema, o te sientes impotente de poder hacer algo, pues déjame decirte que este pasaje tiene que dar efecto en tu vida. Recuerda que muchas de las cosas que tienes te han sido dadas sin merecerlas, pero Cristo te dice, bástate mi gracia, porque mi poder, el poder de Dios, se va a perfeccionar allí, en tu incapacidad. Si confías en Él, si te glorías en lo que Él significa para ti y te sientes bien y pones las cosas que Dios te ha dado y lo que Dios representa en tu vida, aún su ayuda es mucho más grande y pesa mucho más que cualquier problema que puedas pasar. Confía en Él y recuerda, eres un upernicao, un super conquistador en Él, en sus fuerzas, no en las tuyas. Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en el nombre de Jesús en este tiempo, y te pedimos que esta palabra, Señor, transforme nuestra mente y en nuestro corazón. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9, debe ser un texto real en nuestras vidas, en nuestros corazones y en nuestras mentes. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, el Señor les bendiga, y nos vemos el día viernes en Primera de Juan y el día sábado en el curso del Sermón del Monte a través de Zoom. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. La Biblia dice en 1 de Timoteo capítulo 3, verso 16, que nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Esa es la razón por la que en The True Happiness tenemos un único propósito, y es compartir la palabra de Dios para que todo aquel que nos escuche tenga una comunión real y verdadera con Jesucristo.